Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 14. Diario de Mina Harker. 23 de septiembre, tras una mala noche, Jonathan se encuentra mejor. Me alegro mucho de que tenga tanto trabajo, porque eso mantiene su mente alejada de pensamientos horribles. Y me regocija que ahora no se siente abrumado por la responsabilidad de su nueva situación. Yo sabía que sería fiel a sí mismo, y ahora me siento muy orgullosa de ver a mi Jonathan elevándose a la altura de su rango y haciéndose cargo de los deberes que han recaído sobre él. Hoy va a estar todo el día fuera, hasta muy tarde, y me dijo que no podría almorzar conmigo. Ya he hecho las tareas de la casa, así que voy a coger el diario que escribió en el extranjero. Me encerraré en mi habitación y lo leeré. 24 de septiembre, anoche no tuve ánimos para escribir. Tal fue la preocupación que me produjo el terrible relato de Jonathan. Pobrecito. Cómo debió de sufrir, tanto si es cierto como si son solo imaginaciones. Me pregunto si encierra algo de verdad. Le acometería la fiebre cerebral y después escribió todas estas cosas espantosas. ¿O tendría algún motivo para hacerlo? Supongo que nunca llegaré a saberlo, porque no me atrevo a plantearle el tema, pero aquel hombre que vimos ayer. Jonathan parecía estar muy seguro de haberlo reconocido. Pobre. Supongo que el funeral le afectó y devolvió a su mente ciertos pensamientos. Él está convencido de todo. Recuerdo que el día de nuestra boda dijo: a menos que una obligación grave me empuje a volver a las horas amargas, en el sueño o en la vigilia, loco o cuerdo. Parece existir cierta continuidad en todo esto. Ese temible conde iba a venir a Londres. Si así fuera y viniese a Londres, con sus muchos millones de habitantes, es posible que haya una obligación grave que cumplir. Y, si la hay, no debemos arredrarnos. Yo estaré preparada. Voy a coger la máquina de escribir en este mismo momento y voy a empezar la transcripción. Entonces, si es necesario, estaremos dispuestos a mostrarnos ante otras miradas. Y si es preciso y yo estoy preparada, tal vez el pobre Jonathan no se preocupará, porque yo podré hablar por él y no permitiré que nada le moleste ni le apene. Si Jonathan llega a superar el nerviosismo, quizá desee contármelo todo, y yo podré formularle preguntas y descubrir cosas, para encontrar el medio de consolarle. Carta de Van Helsing a la señora de Harker. 24 de septiembre. Confidencial. Estimada señora. Le ruego me perdone por escribirla, porque al ser amigo, le envié tristes noticias de la muerte de la señorita Lucky Westenra. Por amabilidad de Lord Godalming, he recibido permiso para leer sus cartas y papeles, ya que estoy profundamente interesado en ciertos asuntos de vital importancia. Entre sus papeles encuentro algunas cartas de usted que muestran la gran amistad que las unía y cuánto la quiere usted. Oh, señora Mina, por ese amor, le imploro, ayúdeme. Es por el bien de otros por lo que se lo pido, para reparar un gran daño y aliviar múltiples y terribles aflicciones. Puede ser más importante de lo que usted cree. ¿Es posible que la vea usted? Puede confiar en mí. Soy amigo del Dr. John Seward y del Lord Godalming, el Arthur de la señorita Lucky. De momento debo mantenerlo en secreto para todos. Iría a Exeter a verla de inmediato si me dice que tengo el privilegio de ir, y cuándo y dónde. Imploro su perdón, señora. He leído sus cartas dirigidas a la pobre Lucky, y sé cuán buena es y cómo sufre su marido. Por eso le ruego que no le informe de esto, porque quizá le perjudique. Una vez más pido su perdón, y excúseme. Van Helsing. Telegrama de la señora de Harker a Van Helsing. 25 de septiembre. Venga hoy en el tren de las 10:15, si puede cogerlo. Le recibiré a la hora que llegue. Wilhelmina Harker. Diario de Mina Harker. 25 de septiembre, no puedo evitar sentirme terriblemente nerviosa a medida que se acerca la hora de la visita del Dr. Van Helsing, pues, por alguna razón, tengo la esperanza de que arroje cierta luz sobre la triste experiencia de Jonathan. Y como asistió a la pobre Lucky en su última enfermedad, podrá contármelo todo. Ese es el motivo de su visita. Me hablará de Lucky y su sonambulismo, no de Jonathan.
Entonces nunca sabré la verdad. ¡Qué tonta soy! Ese espantoso diario se apodera de mi imaginación y todo lo tiñe con su color. Por supuesto que viene por Lucky. La pobrecilla volvió a padecer sonambulismo, y aquella horrible noche en el acantilado debió de hacerla enfermar. Ocupada en mis propios asuntos, ya casi había olvidado lo enferma que estuvo después. Sin duda, habló con el Dr. Van Helsing sobre su aventura del acantilado, y le dijo que yo lo sabía. Y ahora él querrá que se lo cuente para entenderlo. Espero haber obrado bien no diciéndole nada a la señora de Westenra. Nunca me perdonaría que cualquier acto mío, incluso si hubiera sido por omisión, hubiese perjudicado a la pobre Lucky. También espero que el Dr. Van Helsing no me culpe a mí. He estado tan afligida y preocupada últimamente, que no creo que pudiera soportar más penas. Supongo que llorar nos hace bien a todos de cuando en cuando. Purifica el aire, como la lluvia. Tal vez fuese la lectura del diario lo que me angustió ayer, y además esta mañana se ha ido Jonathan para pasar todo un día y una noche lejos de mí. Es la primera vez que nos separamos desde nuestra boda. Espero que el pobre se cuide, y que no ocurra nada que pueda afligirlo. Son las 2, y el doctor llegará pronto. Me alegro mucho de haber mecanografiado mi diario, pues, en caso de que me pregunte por Lucky, se lo entregaré. Así se evitarán muchas preguntas. Más tarde, ha venido y ya se ha marchado. Oh, qué entrevista tan extraña y cómo me da vueltas la cabeza con todo esto. Me siento como en un sueño. ¿Será todo posible, o al menos una parte? Si no hubiese leído primero el diario de Jonathan, nunca lo habría aceptado, ni siquiera como posibilidad. Pobre y querido Jonathan. ¿Cuánto debe de haber sufrido? Quiera el buen Dios que no vuelva a afligirle nada de esto. Trataré de evitárselo. Pero quizá suponga un consuelo y una ayuda para él, a pesar de lo terrible que es y de sus espantosas consecuencias, tener la certeza de que no lo engañaron ni sus ojos ni sus oídos ni su cerebro, y que todo es verdad. Quizá sea la duda lo que lo obsesiona. Y cuando desaparezca la duda, no importa si en el sueño o en la vigilia, y se demuestre la verdad, quedará más satisfecho y tendrá mayor capacidad para enfrentarse con el choque. El Dr. Van Helsing debe de ser una buena persona, además de inteligente, para ser amigo de Arthur y del Dr. Seward, y para que le llamaran a Ámsterdam al objeto de que cuidase a Lucky. Después de haberlo visto, pienso que es bueno y amable y de carácter noble. Cuando venga mañana, le preguntaré cosas sobre Jonathan. Y, después, quiera Dios que todas estas penas y angustias lleguen a buen fin. Antes pensaba que me gustaría hacer entrevistas. El amigo de Jonathan que trabaja para The Exeter News le ha dicho que en este trabajo la memoria lo es todo, que hay que anotar con exactitud casi todas las palabras que se han dicho, aunque haya que depurarlas más adelante. Esta ha sido una entrevista poco corriente, trataré de llevarla al papel verbatim 45. Eran las 2:30 cuando oí llamar a la puerta. Hice acopio de valor a Deux Mains y esperé. Mary abrió la puerta al cabo de unos instantes y anunció al Dr. Van Helsing. Me levanté y lo saludé con una inclinación de cabeza, y él se dirigió hacia mí. Es un hombre de mediana estatura, de constitución fuerte, con los hombros bien erguidos sobre un pecho ancho y un cuello equilibrado con el tronco. La actitud de la cabeza indica inmediatamente reflexión y fuerza. Es noble, de buen tamaño, ancha y de amplia nuca. La cara, perfectamente afeitada, muestra una barbilla cuadrada y dura, una boca móvil, grande y resuelta, y una nariz de buenas proporciones, bastante recta, aunque de aletas vivas y sensibles que parecen ensancharse cuando se bajan las cejas y se endurece la boca. La frente es amplia y hermosa. Al principio se eleva casi recta y después se inclina hacia atrás por encima de dos protuberancias o crestas muy separadas. En semejante frente no es posible que el cabello rojizo le caiga encima. Por el contrario, se extiende de forma natural hacia atrás y a los lados. Los ojos, grandes y de color azul oscuro, están muy separados, y son rápidos y tiernos o graves, según el estado de ánimo.
me dijo. La señora de Arker, ¿no es así? Asentí. Antes era la señorita Mina Murray. Volví a sentir. Esa Mina Murray a quien vengo a ver, a la que fue amiga de esa pobre y querida niña, Lucky Westenra. Señora Mina, es por la difunta que vengo. Señor, dije, no puede ostentar mejor título para dirigirse a mí que el de haber ofrecido su amistad y su ayuda a Lucky Westenra. Le tendí mi mano, y él la estrechó y dijo con ternura. Ah, señora, sabía que la amiga de aquella pobre muchacha tenía que ser buena, pero quería comprobarlo. Al pronunciar estas palabras inclinó cortésmente la cabeza. Le pregunté el motivo por el que quería verme, a lo que contestó de inmediato. He leído las cartas que escribió a la señorita Lucky. Perdóneme, pero tenía que empezar a investigar por alguna parte, y no había nadie a quien preguntar. Sé que usted estuvo con ella en Whitby. A veces, Lucky escribía un diario. No tiene por qué sorprenderse, señora Mina. Lo empezó después de que usted se marchase, y lo hizo imitándola a usted. En ese diario deja huella, por inferencia, de ciertas cosas referentes al sonambulismo, y escribe que usted la salvó. Yo acudo a usted perplejo, y le pido que tenga la gran amabilidad de contarme todo lo que recuerde. Creo que puedo contárselo todo, Dr. Van Helsing. Ah, tiene buena memoria para los hechos, para los detalles. No siempre es así con las damas jóvenes. No, doctor. Lo que ocurre es que lo escribí todo en su momento. Si quiere, puedo enseñárselo. Oh, señora Mina, se lo agradecería. Me haría gran favor. No pude resistir la tentación de desconcertarle un poco, supongo que son los restos del sabor de la manzana original, que aún perdura en nuestra boca, y le di el diario taquigrafiado. Lo cogió con una inclinación de agradecimiento, y dijo: ¿Puedo leerlo? Sí, si así lo desea, contesté con toda la solemnidad de que pude hacer acopio. Lo abrió y su expresión se tornó sombría. Después se levantó e hizo una inclinación de cabeza. Ah, qué inteligente mujer. Dijo. Sabía desde hace tiempo que el señor Jonathan era un hombre muy afortunado. Pero su mujer tiene todas las cosas buenas. ¿Y no me honrará ayudándome a leerlo? Ay. No entiendo la taquigrafía. Ya se había acabado mi pequeña broma, y estaba casi avergonzada. Así que saqué la copia mecanografiada del costurero y se la di. Perdóneme, dije. No he podido evitarlo. Pero como pensaba que quería preguntarme por mi querida Lucky, para que no tuviera usted que esperar, no por mí, sino porque sé que su tiempo debe de ser precioso, se lo he mecanografiado. Lo cogió y sus ojos refulgieron. Es usted muy buena, dijo. ¿Puedo leerlo ahora? Quizá necesite preguntarle algunas cosas cuando lo haya leído. Naturalmente que sí, dije. Léalo mientras doy órdenes para que nos sirvan el almuerzo. Después podrá hacerme cuantas preguntas quiera, mientras comemos. Asintió y se instaló en una silla, de espaldas a la luz, y se enfrascó en la lectura, en tanto que yo iba a ocuparme del almuerzo, principalmente para no molestarle. Cuando regresé lo encontré paseando agitado de un lado a otro de la habitación, con el rostro ardiente por la excitación. Se precipitó hacia mí y me tomó ambas manos. Oh, señora Mina, dijo, ¿cómo puedo expresarle lo que le debo? Este diario es la luz del sol. Me abre la puerta. Estoy aturdido, estoy mareado con tanta luz. Y, sin embargo, hay nubes que rodean la luz. Pero eso usted no lo comprende, no puede comprenderlo. Ah, pero le estoy agradecido, inteligente señora. Señora, dijo estas palabras con la mayor solemnidad, si Abraham Van Helsing puede hacer algo por usted o por los suyos, confío en que me lo comunique. Será un placer y un deleite si puedo servirla como amigo. Como amigo, pues todo lo que he aprendido y puedo aprender será para usted y aquellos a los que usted ama. Hay oscuridades en la vida, y también hay luces. Usted es una de las luces. Usted tendrá una vida feliz y una vida buena, y su marido encontrará una bendición en usted. Pero, doctor, me alaba usted en exceso, sin conocerme.
Que no la conozco, yo, que soy viejo, y que he estudiado durante toda mi vida a hombres y mujeres. Yo, que he convertido en mi especialidad el cerebro y todo lo que le pertenece y todo lo que de él procede. Y he leído el diario que con tanta bondad ha escrito para mí y que respira verdad en cada línea. Que no la conozco, yo, que he leído su cariñosa carta a Lucky sobre su boda y su confianza en ella. Oh, señora, las mujeres buenas cuentan su vida, tales cosas que pueden leer los ángeles, día a día, hora a hora y minuto a minuto. Y nosotros, los hombres que deseamos saber, tenemos algo en nosotros que es como los ojos de los ángeles. Su marido es de naturaleza noble, y usted también, porque usted confía, y no puede existir la confianza allí donde hay una naturaleza mezquina. Y su marido, hábleme de él. ¿Se encuentra bien? Ha desaparecido toda esa fiebre, y está fuerte y animoso. Viendo la oportunidad de formularle preguntas acerca de Jonathan, le dije. Ya está casi recuperado, pero le ha afectado mucho la muerte del señor Hawkins. Me interrumpió con las siguientes palabras. Ah, sí, lo sé, lo sé. He leído sus 2 últimas cartas. Proseguí. Supongo que es esto lo que le ha afectado, porque el jueves pasado, que estuvimos en la ciudad, sufrió una fuerte impresión. Una impresión, tan pronto después de la fiebre cerebral. Eso no es bueno. ¿Qué tipo de impresión? Creyó reconocer a alguien que le recordaba algo terrible, algo que le produjo la fiebre cerebral. Al llegar a este punto me sentí abrumada. Sobre mí se precipitaron en tumulto la piedad por Jonathan, los horrores que había experimentado, el temible misterio de su diario y el miedo que desde que lo leí se cierne sobre mí. Supongo que me puse histérica, pues me arrojé al suelo de rodillas y alcé las manos, implorante, hacia el profesor, y le rogué que curase a mi marido. Me cogió las manos y me levantó, me hizo sentar en el sofá, y él se sentó junto a mí. Tomó mis manos entre las suyas y me dijo con una dulzura infinita. Mi vida es una vida árida y solitaria, y tan llena de trabajos, que no he tenido mucho tiempo para amistades, pero desde que fui llamado aquí por mi amigo John Seward, he conocido a tantas personas buenas y he visto tanta nobleza, que siento más que nunca la soledad de mi vida, que ha ido aumentando con los años. Créame, por tanto, que vengo aquí lleno de respeto hacia usted, y usted me ha dado esperanza, esperanza no en lo que estoy buscando, sino en que aún quedan mujeres buenas que hacen la vida feliz, mujeres buenas, cuyas vidas y cuyas verdades pueden ser una buena lección para los niños que han de venir. Me alegro mucho, mucho, de poder serle útil a usted porque, si su marido sufre, su sufrimiento está dentro del ámbito de mis estudios y de mis experiencias. Le prometo a usted que con mucho gusto haré todo lo que pueda por él, haré todo lo que pueda para convertir la vida de su marido en una vida fuerte y viril, y para que la suya sea una vida feliz. Ahora debe usted comer. Está usted sobreexcitada y quizá excesivamente angustiada. Al marido Jonathan no le gustaría verla tan pálida. Y lo que no le gusta en aquella que ama no le hace bien. Por tanto, por él debe comer y sonreír. Me ha contado todo lo referente a Lucky, y ahora no hablaremos sobre ello, para que no se preocupe más. Me quedaré en Exeter esta noche, porque quiero pensar mucho sobre lo que me ha contado y, cuando lo haya pensado, le formularé preguntas. Y entonces también me contará los problemas del marido Jonathan en la medida que sea capaz, pero no todavía. Ahora debe comer. Después me lo contará todo. Tras el almuerzo regresamos al salón, y me dijo. Y ahora cuéntemelo todo. En presencia de aquel gran hombre, tan sabio, me asaltó el temor de que me considerase débil y estúpida, y a Jonathan un loco, su diario es tan extraño, y vacilé en seguir. Pero era tierno y bondadoso, y me había prometido su ayuda, y yo confiaba en él, de modo que le dije. Dr. Van Helsing, lo que tengo que decirle es tan extraño que no debe reírse de mí o de mi marido. Desde ayer me encuentro sumida en una especie de duda febril. Sea bondadoso conmigo, y no piense que soy estúpida por haber creído siquiera medias unas cosas tan extraordinarias.
Su actitud y sus palabras me tranquilizaron. Oh, mi querida señora, si supiera lo extraño que es el asunto que me ha traído aquí, es usted quien reiría. He aprendido a no menospreciar las creencias de nadie, por muy raras que sean. He tratado de mantener una mente abierta. Y no son las cosas corrientes de la vida las que podrían cerrarla, sino las cosas extrañas, las cosas extraordinarias, las cosas que le hacen dudar a uno de si está loco o cuerdo. Gracias, mil gracias. Me ha quitado un peso de encima. Si me lo permite, voy a darle a leer un escrito. Es largo, pero lo he mecanografiado. En él encontrará explicados mis problemas y los de Jonathan. Es la copia del diario que Jonathan escribió en el extranjero, y en él está todo lo que ocurrió. No me atrevo a opinar. Léalo y júzguelo usted mismo. Y cuando vuelva a verlo, quizá tenga la amabilidad de decirme lo que piensa. Lo prometo, dijo al darle yo el escrito. Por la mañana vendré a verla a usted y a su marido, en cuanto pueda. Jonathan estará aquí a las 11:30, y usted podría venir a comer con nosotros y hablar con él después. Podría tomar el tren rápido de las 3:34, que lo dejaría en Paddington antes de las 8. Le sorprendió mi conocimiento de los horarios de los trenes, pero es que no sabe que me he enterado de todos los trenes que salen de Exeter y los que parten de aquí para ayudar a Jonathan cuando tenga prisa. Guardó el escrito y se marchó, y yo estoy ahora pensando no sé qué. Carta, escrita a mano, de Van Helsing a la señora Dierker. 25 de septiembre, a las 6. Querida señora. He leído el extraordinario diario de su marido. Puede usted dormir sin dudas. A pesar de ser tan extraño y terrible, es cierto. Apostaría mi vida por él. Puede que sea peor para otros. Pero para él y para usted no existe ninguna amenaza. Es una persona noble. Y permítame decirle por mi experiencia de los hombres, que quien como él descendió por aquel muro y llegó a aquella habitación, y volvió, una segunda vez, no puede sufrir daños permanentes por una impresión. Su cerebro y su corazón están bien. Lo juro, incluso antes de haberlo visto. De modo que puede quedar tranquila. Tendré mucho que preguntarle acerca de otras cosas. Me cabe la dicha de ir a verla hoy, ya que he aprendido tanto de repente, que estoy de nuevo aturdido, más aturdido que nunca, y debo pensar. Suyo, muy afectísimo. Abraham Van Helsing. Carta de la señora Dierker a Van Helsing. 25 de septiembre, a las 18:30. Mi querido doctor Van Helsing. Mil gracias por su amable carta, que me ha quitado un gran peso de encima. Y, sin embargo, si son ciertas, qué terribles cosas hay en el mundo, y qué espantoso sería que ese hombre, ese monstruo, estuviese realmente en Londres. Me da miedo pensarlo. En este mismo momento, mientras escribo, he recibido un telegrama de Jonathan en el que me dice que saldrá de la Uncestone esta noche a las 6:25 y que llegará aquí a las 10:18, de modo que esta noche no tendré motivo de temor. ¿Le importaría, pues, en lugar de almorzar con nosotros, venir a desayunar a las 8, si no es demasiado pronto para usted? Si tiene prisa, podrá marcharse en el tren de las 10:30, que le dejará en Paddington a las 14:35. No conteste esta carta, ya que entenderé que, a menos que reciba noticias suyas, vendrá a desayunar. Su fiel y agradecida amiga, Mina Archer. Diario de Jonathan Archer. 26 de septiembre, pensaba que nunca volvería a escribir en este diario, pero ha llegado el momento de hacerlo. Anoche, al regresar a casa, Mina tenía la cena preparada, y una vez que hubimos cenado me contó la visita de Van Helsing, a quien había dado los 2 diarios mecanografiados, y me confesó que estaba muy preocupada por mí. Me demostró con la carta del doctor que todo lo que yo había escrito es cierto. Es como si me hubiera convertido en un hombre nuevo. Lo que me había hecho derrumbarme era la duda sobre la realidad de este asunto. Me sentía impotente, sumido en la oscuridad, y desconfiaba. Pero ahora que lo sé, no tengo miedo, ni siquiera al conde.
Después de todo, ha logrado su propósito de venir a Londres, y fue a él a quien vi. Ha rejuvenecido, pero ¿cómo? Van Helsing es el hombre adecuado para desenmascararlo y darle alcance, si es como cuenta Mina. Nos quedamos despiertos hasta tarde, y lo discutimos. Mina está vistiéndose, y yo voy a acercarme al hotel dentro de unos momentos para traer al doctor aquí. Creo que le sorprendió verme. Al entrar en la habitación que él ocupaba, y después de presentarme, me cogió por los hombros y me hizo volver la cara hacia la luz. Tras un cuidadoso examen dijo: pero la señora Mina me dijo que estaba usted enfermo, que había sufrido una gran impresión. Resultó muy curioso oír a este hombre amable y de rostro fuerte llamar señora Mina a mi mujer. Sonreí y dije: estaba enfermo y he recibido una impresión. Pero ya me ha curado usted. ¿Y cómo? Con la carta que le escribió a Mina anoche. Tenía dudas, y todo había adquirido un tinte de irrealidad, por lo que yo no sabía en qué confiar, ni siquiera en lo que me decían mis propios sentidos. Al no saber en qué creer, no sabía qué hacer. Y por tanto, lo único que me quedaba era seguir arando el surco de mi vida. Este surco dejó de serme útil, y perdí la confianza en mí mismo. Doctor, ¿no sabe usted lo que es dudar de todo, incluso de uno mismo? No, no lo sabe. A usted no le ocurriría, con unas cejas como las suyas. Parecía complacido y se rió al tiempo que decía: vaya. Es usted fisonomista. Aquí aprendo más con cada hora que pasa. Voy con mucho gusto a desayunar con ustedes. Y, señor, perdonará el halago de un anciano, pero su esposa es una bendición para usted. Como me hubiera quedado escuchándolo alabar a Mina un día entero, me limité a asentir y guardé silencio. Ella es una de las mujeres de Dios, modelada por su propia mano para mostrarnos a nosotros, los hombres, y a otras mujeres, que existe un cielo en el que podemos entrar, y que su luz puede llegar aquí, a la tierra. Tan sincera, tan dulce, tan noble, tan generosa, y permítame decirle que no hay mucha generosidad en esta época tan escéptica y egoísta. Y usted, señor, he leído todas las cartas dirigidas a la pobre señorita Lucky, y algunas hablan de usted, de modo que le conozco desde hace unos días a través de otros. Pero he visto su verdadera personalidad desde anoche. Me dará a usted su mano, ¿verdad? Y seamos amigos durante toda la vida. Nos estrechamos la mano, y su actitud era tan grave y tan amable que se me hizo un nudo en la garganta. Y ahora, dijo, ¿puedo pedirle más ayuda? Tengo una gran labor que hacer, y al principio está el conocer. En esto puede ayudarme usted. Puede decirme qué ocurrió antes de que se marchase a Transilvania. Más adelante quizá pida más ayuda, y de un tipo diferente. Pero al principio eso servirá. Escuche, señor, dije, ¿su trabajo está relacionado con el conde? Así es, contestó con solemnidad. Entonces le ayudaré en cuerpo y alma. Como se marcha en el tren de las 10:30, no tendrá tiempo de leerlos, pero voy a darle un montón de papeles. Puede llevárselos y leerlos en el tren. Le acompañé a la estación después de desayunar. Cuando nos íbamos a despedir dijo: quizá venga usted a la ciudad si le aviso, y llevará también a la señora Mina. Ambos iremos cuando usted lo desee, respondí. Yo le había comprado los periódicos de la mañana y los de Londres de la noche anterior, y los hojeaba mientras hablábamos en la ventanilla del vagón, esperando a que arrancase el tren. De repente, sus ojos parecieron fijarse en algo que contenía uno de ellos, The Westminster Gazette, lo reconocí por el color, y se puso blanco. Lo leyó atentamente, mientras gemía para sus adentros. Maingot. Maingot. Tan pronto. Tan pronto. No creo que se acordase de mi presencia en ese momento. Entonces sonó el silbato, y el tren se puso en marcha. Esto lo devolvió a la realidad, y se asomó a la ventanilla para agitar la mano, al tiempo que gritaba: recuerdos a la señora Mina. Escribiré en cuanto pueda. Diario del Dr. Seward. 26 de septiembre, en verdad, no existen las decisiones como tales.
No hace una semana que escribí la palabra finis, y ya estoy empezando desde el principio, o más bien, continuando el mismo relato. Hasta esta tarde no tenía ninguna razón para pensar en lo que ya es cosa del pasado. Renfield está más cuerdo que nunca. Ha hecho grandes progresos con las moscas. Y acaba de empezar la historia de las arañas, por lo que no me ha creado ninguna complicación. He tenido carta de Arthur, escrita el domingo, y por ella deduzco que se encuentra estupendamente bien. Kinsey Morris está con él, y eso supone una gran ayuda, ya que es un pozo burbujeante de buen humor. También Kinsey me escribía unas líneas, y por él sé que Arthur empieza a recuperar parte de su antiguo optimismo. Por eso estoy tranquilo respecto a ambos. Con respecto a mí mismo, estaba aplicándome al trabajo con el entusiasmo que antes sentía por él, de modo que bien habría podido decir que empezaba a cicatrizar la herida que me había infligido la pobre Lucky. Pero ahora han vuelto a abrirse todas las heridas. Y solo Dios sabe cómo acabará este asunto. Tengo la idea de que Van Helsing piensa que también lo sabe, pero solo deja escapar los indicios suficientes para estimular la curiosidad. Ayer fue a Exeter y se quedó allí toda la noche. Ha regresado hoy, y casi se precipitó en mi habitación alrededor de las 5:30. Me plantó la Westminster Gazette de anoche en la mano. ¿Qué opina de esto?, me preguntó, echándose hacia atrás y cruzando los brazos. Miré el periódico, porque en realidad no sabía a qué se refería. Pero me lo quitó y señaló un párrafo que hablaba sobre unos niños que habían desaparecido en Hampstead. No le encontraba mucho sentido hasta que llegué a una frase que describía las pequeñas heridas, como pinchazos, que presentaban en el cuello. Se me ocurrió una idea, y levanté la vista. «Y bien», dijo el profesor. «Es como las heridas de la pobre Lucky». «¿Y qué piensa?». «Sencillamente, que tienen una causa común. Sea lo que le produjo la herida a ella, se la ha producido a los niños». No llegué a comprender su respuesta. «Eso es cierto de una forma indirecta, pero no directa». «¿Qué quiere decir, profesor?», pregunté. Tuve la tentación de tomarme a la ligera su seriedad, ya que, al fin y al cabo, 4 días de descanso y libertad de una angustia abrasadora y horrorosa ayudan a recuperar el optimismo. Pero al ver su cara me contuve. Jamás, ni siquiera en medio de nuestra desesperación por la pobre Lucky, lo había visto con una expresión tan grave. «Explíquemelo», dije. «Yo no puedo aventurar ninguna conjetura. No sé qué pensar, y no poseo ningún dato en que basar una hipótesis. Pretende decirme, amigo John, que no alberga ninguna sospecha sobre la causa de la muerte de la pobre Lucky. Ni siquiera después de todas las pistas dadas, no solo por los hechos, sino por mí». De postración nerviosa seguida por una gran pérdida. Desperdicio de sangre. ¿Y cómo se desperdició la sangre? Negué con la cabeza. Él dio unos pasos, se sentó junto a mí, y prosiguió. «Es usted un hombre inteligente, amigo John. Razona bien, y su ingenio es atrevido. Pero tiene demasiados prejuicios. No permite ver a sus ojos ni oír a sus oídos, y aquello que está fuera de su vida diaria carece de importancia para usted. No piensa que hay cosas que usted no puede comprender, pero que existen, que algunas personas ven cosas que otras no pueden ver. Pero hay cosas viejas y nuevas que no deben ser contempladas por ojos de hombres, porque ellos saben, o creen saber, algunas cosas que otros hombres les han contado. Es culpa de nuestra ciencia, que todo lo quiere explicar. Y si no lo explica, entonces dice que no hay nada que explicar. Pero todos los días vemos a nuestro alrededor el crecimiento de nuevas creencias que se consideran nuevas, y que son las viejas que pretenden ser las jóvenes, como las señoras en la ópera. Supongo que usted no cree en la transferencia corporal, no. Ni en la materialización, no. Ni en los cuerpos astrales, no. Ni en la lectura del pensamiento, no. Ni en el hipnotismo, sí, dije. Charcot 47 lo ha demostrado sobradamente. Prosiguió con una sonrisa. Entonces está satisfecho respecto a eso.
Sí. Y naturalmente comprende cómo actúa y es capaz de seguir los pensamientos del gran Charcot. Ay, lástima que ya no exista. Cuando entra en el alma del paciente al que influye, no. Entonces, amigo John, he de entender que usted solo acepta hechos y que está satisfecho con que entre la premisa y la conclusión haya un vacío, ¿no? Entonces dígame, ya que soy un estudioso del cerebro, ¿por qué acepta el hipnotismo y rechaza la lectura de pensamiento? Permítame decirle, amigo mío, que hoy se hacen cosas en la ciencia eléctrica que habrían considerado impías los propios hombres que descubrieron la electricidad, quienes no hace mucho habrían sido quemados por hechiceros. Siempre existen misterios en la vida. ¿Por qué vivió Matusalén 900 años, el viejo Par 4869, y sin embargo la pobre Lucky, con la sangre de 4 hombres en sus venas, no pudo vivir ni siquiera un día? Porque, de haber vivido un día más, la habríamos podido salvar. ¿Conoce todos los misterios de la vida y la muerte? Conoce el conjunto de la anatomía comparativa, y puede hablar, por tanto, de las cualidades de la bestia que hay en algunos hombres y no en otros. Puede decirme por qué, cuando otras arañas mueren jóvenes y pronto, esa gran araña vivió siglos en la torre de la vieja iglesia española y creció hasta beberse el aceite de todas las lámparas de la iglesia. Puede decirme por qué en la pampa, y, ay, en otros lugares, hay murciélagos que abren las venas del ganado y de los caballos por la noche y les chupan las venas hasta secárselas. Porque en algunas islas de los mares occidentales hay murciélagos que se cuelgan de los árboles durante todo el día, y aquellos que los han visto los describen como nueces gigantes o vainas. ¿Y por qué, cuando los marineros duermen en cubierta, porque hace calor, revolotean a su alrededor y entonces, por la mañana, se encuentran hombres muertos, tan blancos como estuvo la señorita Lucky? Cielo santo, profesor. Exclamé, al tiempo que me levantaba bruscamente. Pretende decirme que a Lucky la mordió un murciélago de ese tipo, y que existe tal cosa en Londres, en el siglo XIX. Agitó la mano para invitarme al silencio, y prosiguió. ¿Puede decirme por qué la tortuga vive más que generaciones enteras de hombres? Porque el elefante vive y vive hasta que ha visto pasar dinastías. Y porque el loro nunca muere, a no ser por mordisco de perro o gato u otro semejante. ¿Puede decirme por qué en todos los lugares y épocas los hombres creen que hay unos cuantos hombres que vivirían siempre si se lo permitieran? ¿Por qué existen hombres y mujeres que no pueden morir? Todos nosotros sabemos, porque la ciencia ha confirmado el hecho, que ha habido sapos encerrados en rocas durante miles de años, encerrados en un agujero tan pequeño que están allí desde la infancia del mundo. ¿Puede decirme por qué el fakir indio muere y es enterrado, y su tumba sellada y maíz sembrado encima y el maíz segado y cortado y vuelto a sembrar y segado y cortado una vez más, y entonces, cuando los hombres quitan el sello de la tumba, intacto, allí está el fakir, no muerto, sino que se levanta y camina entre ellos como antes? Al llegar aquí lo interrumpí. Estaba empezando a aturdirme. Había conseguido aglomerar de tal forma en mi cabeza su lista de excentricidades de la naturaleza y de imposibilidades posibles, que mi imaginación se había disparado. Tenía la oscura idea de que me estaba dando una lección, como acostumbraba a hacer años atrás en su estudio de Ámsterdam, pero entonces me explicaba de qué se trataba el asunto, para que no perdiera de vista el objeto de la discusión. Ahora carecía de esta ayuda, pero quería seguir su conversación, de modo que dije: Profesor, déjeme ser su alumno favorito una vez más. Dígame cuál es la tesis, para que pueda aplicar sus enseñanzas mientras usted prosigue la argumentación. De momento, mi mente va de un sitio a otro como los locos, y no los cuerdos, desarrollan una idea. Me siento como un principiante que camina a tientas por una ciénaga, en medio de la niebla, saltando de un matojo a otro en un ciego esfuerzo por avanzar, sin saber a dónde me dirijo. Es buena imagen, dijo. Bueno, se lo explicaré. Mi tesis es esta. Quiero que usted crea. ¿Que crea qué?
que crea cosas en las que no puede creer. Permítame ilustrarlo. En una ocasión oí hablar de un americano que definía la fe así: aquello que nos hace creer cosas que sabemos que son falsas. Yo sigo a ese hombre. Él se refería a que debemos tener una mente abierta, y no permitir que un pedacito de verdad detenga la irrupción de una verdad grande, como una roca pequeña detiene el paso de un vagón de ferrocarril. Tenemos la verdad pequeña primero. Muy bien. La guardamos y la valoramos. Pero al mismo tiempo no debemos consentir que esa verdad pequeña se crea la totalidad de la verdad del universo. Entonces, lo que quiere es que no permita que una convicción previa perjudique la receptividad de mi mente hacia temas extraños. ¿Ha entendido bien su lección? Ah, todavía es usted mi alumno favorito. Merece la pena enseñarle. Ahora que está dispuesto a comprender, ha dado el primer paso para comprender. Entonces, ¿piensa que esos pequeños agujeros en el cuello de los niños fueron hechos por lo mismo que hizo el agujero en el cuello de la señorita Lucky? Supongo que sí. Se levantó y dijo en tono solemne. Pues se equivoca. Ah, si fuera así. Pero no. Es peor, mucho peor. En el nombre de Dios, profesor Van Helsing, ¿qué quiere decir? Grité. Se desplomó en una silla con un gesto de desesperación y apoyó los codos sobre la mesa, cubriéndose la cara con las manos, al tiempo que decía: fueron hechos por la señorita Lucky.